¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Nuevamente, muchas gracias por seguirnos y dar continuidad a este tema del cine y su programación en Zacatecas. Nos da mucho gusto nuevamente estar con ustedes. Gracias a esta magia, pero también este conocimiento de todo el equipo técnico de CISAR que hace posible que esta señal llegue a todo el estado, al país, y trascienda el continente. Y pues como del cine tenemos mucha actividad en este mes, una cartelera muy interesante que ya está toda la programación del mes prácticamente. Usted puede consultarla ya en nuestras diferentes redes sociales y ver ahí para que haga su planeación, haga su agenda de todas estas propuestas que tenemos para todo el mes de julio. Es para toda la familia y tenemos una programación sobre todo muy interesante en esta semana, ya que se está llevando a cabo la emisión del Festival de la Diversidad Sexual en Zacatecas. Es una emisión que ya es la 20, es una trayectoria ya muy larga y que es pues ocasionada o que se organiza por todo este impulso de diversos colectivos. Y tenemos pues noticias del cine, varias, entonces quédese con nosotros para ver esta programación tan interesante. Y por lo pronto tenemos esta lista que sacó el periódico, vamos a ver pues la cartelera a continuación que programa la Cineteca para esta semana. Recuerde que ya está todo el mes, pero veamos la que va a ser en esta semana. Miércoles 2, 17 horas. Película invitada, Requiem por un sueño. Dirección, Darren Aronofsky. Miércoles 2, 19 horas. Festival Cultural de la Diversidad Sexual 2025. Voces Transparentes. Dirección, Eduardo Rodríguez Torreblanca. Santé Santé. Cortometraje invitado. Dirección, Mauro Babún. Jueves 3, 16:50 horas. Función especial. Los amantes del Pont Neuf. Dirección, Leos Carax. Jueves 3, 19 horas. Santé Santé. Dirección, Mauro Babún. La causa justa. Dirección, Luis Ara Hermida. Viernes 4, 17 horas. Santé Santé. Dirección, Mauro Babún. Breve historia de un breve drag. Dirección, Guillermo Zapata. Viernes 4, 19:15 horas. Función especial. Los amantes del Pont Neuf. Dirección, Leos Carax. Sábado 5, 17 horas. Estreno, Memorias de un Caracol. Dirección, Adam Elliott. Sábado 5, 19 horas. Entrada libre. Festival Cultural de la Diversidad Sexual 2025. Festival Mix México. Cortos variopinto. Fuga en Fa menor. Dirección, Anuar José Velázquez García Moreno. Heavy Metal Flower. Dirección, Alberto Baños. Ritmos y fugas. Dirección, Federico Martínez Montoya. La libertad de la jaula. Dirección, Eddie Lijan. Fantasía. Dirección, Alejandro Carrasco Sánchez. Domingo 6, 12 horas. Matiné. Entrada libre. La gran aventura de Pee-wee. Domingo 6, 17 horas. Festival Cultural de la Diversidad Sexual 2025. Festival Mix México. Recordando a Arturo Castelán. Venus Boy. Aunque no hablemos, a tu lado. La piel blanca, cabello oscuro. El uso de una rueca. La misma adoración y gloria. El corazón invadido. Domingo 6, 18:40 horas. Estreno, Memorias de un Caracol. Domingo 6, 20:30 horas. Estreno, It's No Me. Dirección, Leos Carax. Martes 8, 17 horas. Memorias de un Caracol. Dirección, Adam Elliott. Martes 8, 19 horas. Función especial, Los amantes del Pont Neuf. Dirección, Leos Carax. Miércoles 9, 17 y 18 horas. Estreno, It's No Me. Dirección, Leos Carax.
Miércoles 9, 19 horas. Estreno, Memorias de un Caracol. Dirección, Adam Elliott. Ahí lo tiene. Tenemos una propuesta pues muy variada de esta programación en la Cineteca para todos los públicos. Haga pues su agenda y si se fijó, varias películas tienen repetición. En el caso de que usted no pueda asistir en algún horario algún día, pues lo presentamos en otra repetición, en otro día, en un diferente horario, para que usted precisamente no se la vaya a perder. Y recuerde también que está toda esta programación de cortometrajes, que es la integración pues, que hace la Cineteca dentro del ámbito del Festival de la Diversidad Sexual de la emisión de este año 2025. También recuerde que en estos cortos hay propuestas muy interesantes de directores, por supuesto, mexicanos. Un homenaje a un director fallecido hace poco, también que hace una recopilación de sus principales trabajos, y son pues propuestas muy interesantes desde una perspectiva de cómo hacen esta defensa, soporte de la comunidad LGBT más en todo el país, y particularmente también con producciones del estado de Zacatecas. Es que no se la pierda. Y en otro ámbito, fíjese usted, seguramente ya lo ha de haber visto por ahí en alguna de las noticias, el influyente periódico norteamericano The New York Times sacó, como ya es común, su lista, ¿verdad?, de las 100 mejores películas del siglo XXI, según esta lista de este prestigioso periódico. Pero como todas las listas, hay que verlas con cuidado. Recuérdense que aunque sea un medio muy influyente, muy prestigioso, con uno de los, en toda su plantilla, de los mejores críticos del mundo, todos hay que cuestionarla, estas propuestas que ponen de las películas, y usted haga la suya propia, pero también revise las que hacen también otros periódicos del mundo. Por ejemplo, los mexicanos como El Universal, La Jornada, entre otros periódicos, y los periódicos internacionales, por supuesto, como Le Monde o The Guardian, o por ejemplo periódicos españoles como La Vanguardia, y usted haga sus deducciones. Pero sobre todo, una de las cosas que es sorprendente dentro de esta lista de las 100 mejores películas, están ahí 2 directores mexicanos, y están en este caso Alfonso Cuarón con 3 películas, y está también Guillermo del Toro con una película, lo que pues señala pues lo relevante, sobre todo para este periódico New York Times, que le parecen las películas de este director Alfonso Cuarón, que no es para menos. Fíjense usted, tener una película ya es en sí algo notable o extraordinario. Tener 3 títulos ya es algo que llama la atención. Cómo los editores, los críticos y todas estas personas que hacen las listas de las mejores películas de este siglo, de lo que va de este siglo XXI, y cómo hacen esta selección. Entonces llama la atención que para ellos pues mencionaron las películas de Cuarón. Sería la de Y tu mamá también, que presenta, por ejemplo, que en el 2002. Recuérdense que en el 2002 estamos en pleno época del foxismo. Entonces esta película, por supuesto, que es una comedia, un road movie, es pues provocadora por la cuestión que presenta de la relación entre pareja, ¿no?, y la familia. Sería como una especie de blasfemia en plena época foxista. Recuérdense el catolicismo y lo religioso que era este señor. Entonces esta película va a estar ahí en ese año, y hay que verla desde esta perspectiva. Una película muy interesante de Cuarón, y que precisamente va a llamar la atención por lo que van a llamar como un boom de lo que es el cine mexicano. Una mujer liberal. Y
Otra de las películas que serían pues también de las escogidas por Cuarón sería el Children of Men del 2006. Esta película sobre una distopia, Gaby, que es muy interesante y que también es una de las seleccionadas dentro de las tres de las que va a estar Cuarón, fíjate, seleccionadas por New York Times, una de las más influyentes y que va a ser esta película que seguramente tú viste, Gaby, ¿y qué te pareció? Sí, claro, bueno, pues, oigan, que casi no llego, traigo una gripa que, ay, Dios mío, Jimmy, tengo que estar alejadita de ti, ¿verdad? Porque un gusto estar aquí con ustedes como todos los miércoles. Y pues esta lista, digo, qué interesante que haya mexicanos que se integren, que por supuesto hemos visto, y tu mamá también, Children of Men, Niños del Hombre, como la conocemos, y que hay mucho que hablar de estas películas. Seguramente tú recordarás toda esta polémica que se armó cuando, y tu mamá también, que luego no dejaban, mucha gente la quería ver y muchos jóvenes se manifestaron pues porque era clasificación C, si no me equivoco. Y claro que en su momento que salió la vimos, que tuvo un exitazo y que llamó mucho la atención también por la crítica, no solo la crítica mexicana, sino la crítica extranjera. Y esta película que ustedes están viendo que, wow, yo me quedo con los planos, secuencias que se hicieron, que hizo el Chivo Lubeski, este estupendo fotógrafo que ya ha retratado muchas películas, bueno, un gran director de fotografía, pero hay unos planos secuencias impresionantes, tanto el plano secuencia de cuando van en el coche, Jimmy, tú recordarás que luego se impactan con una motocicleta. Y luego hay otro plano secuencia estupendo cuando que los va siguiendo la cámara al protagonista Clive Owen y que se dirigen hacia una construcción. Entonces, bueno, todo este paso, si no me equivoco, fueron también como unos planos secuencias que duraron, pues creo que superiores a los 8 minutos. Entonces, 8 minutos y con el bombardeo, con todo este trajinar, todo lo que sucede en la historia, de verdad que súper bien logrado, muy bien hechas todas las secuencias, todo esto de forma visual, pero también con la historia, con buenas actuaciones, que yo creo que es lo que pedimos, que no sea solo lo visual lo que nos impacte, sino las historias, las actuaciones de los personajes, y seguramente por eso incluyen a estas películas dentro de esta lista, que también hay que decir, Niños del Hombre, pues una temática muy diferente, ahí tu mamá también, y tu mamá también, que es un road movie que se rodó aquí en nuestro país. Y que, oye, el Buki, la canción del Buki, bueno, yo a ti que te pregunto, a lo mejor Jimmy ni conoce al Buki, ¿verdad? No sabe de qué le estoy hablando. No, pero es sobre todo, mira, a mí me llama la atención. Que tuvo un exitazo esa canción, como la de Celso Piña, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la película de Babel? Cumbia sobre el río, creo que se llama. Bueno, pues acá la de Si no te hubiera sido, de Marco Antonio Solís, mejor conocido como el Buki. Todo el mundo en ese tiempo pedía esa canción, pues exceptuando Jimmy. Era una reivindicación de la canción popular, precisamente muchas veces negada o, por ejemplo, dejada de lado, pues precisamente por no conformar esta cuestión de la buena composición, etcétera. Se le negaba, ¿no? Entonces Juan Gabriel y otros ya salieron del closet y ya sin problemas se integran en cualquiera de las producciones. Pero a mí lo que llama la atención, Gaby, es como, fíjate, se cuelan 4 películas mexicanas y sobre todo de un director 3.
3, entonces a mí se me hace algo extraordinario. ¿De Memo del Toro cuál era? Es El laberinto del fauno. Bueno, ¿sí? también. Y esa uno puede decir, pues película. está muy bien. Es una película, sobre todo, que refleja pues el periodo del franquismo en España. Acuérdense que él es termina la República y cómo reprimen ahí a todos estos políticos de una forma autoritaria, y ahí la niña protagonista que representa metafóricamente precisamente la que va a retomar la República, representa a toda esta gente con un pensamiento diferente de lo que debe ser un país, ¿verdad? Y quitarle el elemento de la religión y una política autoritaria y cómo se enfrenta al mal. Uno podría decir que esa película está muy bien, yo la pondría en mi lista, claro. Pero luego uno dice, ¿cómo es posible que un director tenga 3, ¿verdad? Y aquí en esta, el de Guillermo del Toro, que ya tenemos varias en su haber, y cómo esta fantasía es una producción México-España, muy bien lograda, que ya había mostrado su maestría o su destreza Guillermo del Toro desde Cronos, que ya la hemos visto, y aquí la continúa en todos los ámbitos. Pero, yo cuestiono, pues a mí se me hace raro estas 3 títulos de Cuarón, que a mí me hubiera parecido con uno hubiera sido más que suficiente, me parece. ¿Cuál para ti? Para mí es aunque sea el New York Times, me parece totalmente exagerado. Hay que revisar ahí cómo hacen, por eso decía, la gente que selecciona, cómo, si hay cuestiones ahí que tú puedas hacer, sobornar a los críticos de alguna forma, echar ahí unas carretadas de recursos, de dinero o de influencia para decir, hey, pónganme otra película, pónganme. Hay que revisar eso, sí hay que revisar eso. La promoción, y yo creo que hay que desconfiar. Yo no digo que ninguna de estas 3 que seleccionaron de él estén mal. Yo digo que una me hubiera parecido suficiente. Pero a ver, ¿tú cuál hubieras dejado? Para mí, me hubiera parecido con, por ejemplo, Children of Men. Niños del Hombre. O si quieres, incluso Roma. Si tú quieres, esta película que hace una propuesta, es una película de él mexicana, la otra, por supuesto, no es mexicana, pero es un director mexicano. Y aquí vemos cómo hace un recorrido autobiográfico de esa época que es muy dolorosa para todo el país, con estos sucesos del 68, estos periodos represivos, y sobre todo cómo era una familia, entre comillas, típica en la Ciudad de México, que estaba compuesto por estos integrantes que emigraron de la provincia a la ciudad, en este caso lo que es la protagonista, ¿verdad? Que va a ser esta como le llamaban la ama de llaves, o como le llamaban la servidora doméstica, como le llaman de diferentes formas en las familias mexicanas, ¿verdad? Para no decirle, por ejemplo, la sirvienta, como también se les llama. Pues pero empleada doméstica, pero tiene todas esas denominaciones en la época, ¿no? Y es muy interesante todo esto, por todas estas cosas, ¿sí? Pues vamos a la primera pausa, volvemos. El libro de piedra. Dirección: Carlos Enrique Taboada, 1968. La institutriz Julia es contratada por el señor Eugenio Rubalcaba con la intención de que ésta trabaje en la educación de su hija Silvia. Aunque la fémina acepta sin dudarlo, con el tiempo se percata que la niña actúa de manera muy extraña, pues asegura que hay un niño llamado Hugo, quien en realidad es una estatua que decora el jardín, con el que juega a diario. Lejos de repetir la fórmula de hasta el viento tiene miedo, Taboada decide explorar otros elementos del terror a través de las fantasías o macabra realidad de una inocente niña que asegura ser amiga de una lúgubre estatua. Por si esto fuera poco, la audiencia vive el terror a través de los ojos de Julia, la institutriz que deberá descubrir de la peor manera los secretos que oculta el misterioso lugar. El extraño hijo del sheriff. Dirección: Fernando Durán Rojas, 1982.
Uno de los filmes más aclamados de las películas de terror mexicanas cuenta la historia del sheriff de un pueblo que tiene hijos gemelos, pero está convencido de que el diablo los posee. Así convence al doctor del poblado para que abra a sus hijos en una pequeña cabaña sin ningún tipo de anestesia y con solo un cuchillo. Uno de los dos niños fallece pero regresa como un fantasma diabólico para vengar su muerte. Se dice que este filme ha dejado sin dormir a amplios sectores del público, pues la combinación de niños, horror, posesiones demoníacas y regresos de ultratumba resultan demasiado escalofriante para algunas personas. Como elemento adicional, cuenta con la participación del legendario Mario Almada. Regresamos aquí a Sala 24 y pues estamos hablando de esta selección de películas hechas por directores mexicanos que aparecieron en esta lista de las 100 mejores. Entonces, mira, sí hay algo que creo, y creo que tenemos que ver estas 4 películas y si se pueden las demás películas de la filmografía, bueno, o sea, revisar la filmografía de los directores, porque Roma hay muchas opiniones encontradas. Entre que si les gustó, a los que les encantó la película y a los que aburrió, porque hubo quien dijo que pues que los había aburrido y luego Alfonso Cuarón, por ejemplo, le cuestionan que por qué la foto en blanco y negro. Entonces él dijo que cuando vio esta película polaca, Ida, de Paweł Pawlikowski, pues que le encantó, le gustó mucho cómo se veía la película y bueno, digo, aparte de su influencia también en otro cine hecho en blanco y negro, pero que a él lo motivó mucho la película de Ida, de Paweł Pawlikowski, y que por eso él decidió retratarla en blanco y negro, donde él, aparte, en esta película tiene crédito como director, como guionista, editor, en fotografía, digo, no sé si ya me pasé, pero lo que sí es que tiene varios créditos. Esta es la película en la que Alfonso Cuarón tiene varios créditos y pues obviamente vas a impresionar a la crítica, vas a impresionar a los jurados. Si la mandas a competir a algún festival, van a decir, wow, fulanito, aparte de ser director, le editó, hizo el guión, hizo esto, hizo... Y eso también te genera como que más expectativa y más votos a favor, por así decirlo. Pero, pues lo que no nos consta es qué tanto se involucró en la fotografía, porque ahí luego los créditos estaban medio raritos. No sé si tú identificaste esto, Jimmy, o si ustedes quienes nos están viendo. Pero bueno, el punto es que Alfonso Cuarón es un director que la supo hacer, que salió de México, se fue a Estados Unidos, que tanto él como Guillermo del Toro, González Iñárritu, son un ejemplo como de estos cuates de la juventud que se llevan bien y que se apoyan, no que se tiran, que están, que se ponen obstáculos, no. O sea, eso sí se los tenemos que reconocer a todos ellos, que han sabido hacer equipo y que han, pues que existe todavía esta amistad, que luego ahora es complicado, tanta competencia, tanto todo, y ahí sí aplaudo pues que ellos hayan salido de México, pero que haya seguido su amistad y sus lazos de trabajo, que se sigan apoyando. Esto es algo que se reconoce y pues también que se hayan abierto camino en otros países. Digo, que igual si se hubieran quedado en México lo aplaudo y que hubiera pasado el tiempo y se siguieran apoyando como amigos, como compañeros de trabajo, que en lugar de obstaculizarse, ayudarse, seguir adelante. Si ves que el de al lado le está yendo súper bien, ayudarlo para que le siga yendo mejor. Pero esto es lo que pues
desafortunadamente no sucede. Digo, sí sucede, pero no las veces o como lo quisiéramos ver o como debería de ser. Entonces, 4 películas que sí tenemos que ver. El laberinto del fauno, que es una película de las consentidas del público. Yo creo que es de las favoritas. Digo, a mí también en lo personal me gusta mucho Cronos. La forma del agua no me parece que sea mala. También me gusta La forma del agua. Digo, cuando la vi, ya no la he visto, ¿verdad? Cuando la vi, me gustó. Pese a que luego también ahí hubo críticas. Pues es que, digo, La forma del agua es como una película, pues a mí se me hizo sencilla, como bien, no me parece la obra de arte, pero se me hizo bien. Pero El laberinto del fauno es una película que visualmente, el guión, o sea, todo está súper bien. La forma del agua también me gusta. Muy bien, sí. Y yo digo que está bien esta lista, nada más me parece pues exagerado, o sea, de un autor 3 en esto, nada más me llama la atención, ¿verdad? No estoy en contra de ello, sino me llama la atención esto, y es bueno que estén los cineastas mexicanos en estas listas pues internacionales tan prestigiosas y de tanto, que van a tener tanta influencia en el cine por hacer en el futuro, ¿verdad? Pero también, por supuesto, en el presente y de cómo es considerado pues el cine mexicano y sus creadores, sus figuras principales al momento y su imaginación, su creación, sus propuestas. Eso sí es, por supuesto, bueno. Es que ya si nos ponemos a pensar en otras películas, en otros directores y nos preguntamos, bueno, ¿por qué no las incluyeron? Y por otro lado también tomar en cuenta pues que las campañas promocionales cómo influyen para levantar a un director o a una película, y eso pasa también en muchos festivales de cine, que se contrata una agencia que le hace la promoción a la película en ese país previo al festival de cine, y eso les ayuda mucho. Entonces, digo, no significa, como bien dice Jimmy, que estas sean en realidad las 100 mejores películas. Yo creo que aquí lo interesante sería ver cuáles son las mejores 100, pero para distintos medios o distintos críticos, y ya de ahí sí podemos hacer como una comparación, un ajuste y ver coincidencias. Muy bien, sí, me parece bien. Así es. Estoy de acuerdo. Oigan, y bueno, pues continuando con las películas, hay una película de Darren Aronofsky que se estará proyectando en la Cineteca Zacatecas, que es una película que, hablando de edición, recuerdo que la primera vez que la vi dije, ay, wow, esta película qué onda, ¿verdad? Digo, les estoy hablando yo creo que ya desde hace 20 años más. Pues la película tiene 25 años, se ha de haber estrenado aquí en México, posiblemente sí se estrenó en el 2001, pero aquí estamos viendo a Jennifer Connelly, Jared Leto, que es una película que, bueno, se proyecta hoy en la Cineteca justamente a las 5 de la tarde, pero, digo, no alcanzan a llegar a verla, va a tener otro pase. Sin embargo, si pueden verla ustedes en alguna plataforma, en internet, es una película que aborda pues las adicciones. Entonces podemos ver este cambio de los personajes, esta transformación desde cómo estaban al inicio de la película y cómo quedan al final. Es una película algo fuerte, clasificación C, y pues a mí también me parece que es una gran película de Darren Aronofsky. Y lo que decía, la edición, la parte visual está impresionante. Y si no me equivoco, también en aquel tiempo estuvo nominada al Oscar a Mejor Edición. Las actuaciones, qué buenas actuaciones. Ellen Burstyn, una maestría de su personaje, que les digo, es impresionante cómo la vemos al inicio y cómo terminan los personajes, este desgaste.
Jimmy, ¿vas a comentar algo? No, fíjate que no la he visto, nada más he leído críticas, reseñas, pero no he tenido oportunidad de verla. Pero eso habla pues de este mundo precisamente del que tú comentas, de la degradación que hace el uso de drogas, el abuso pues pero sobre todo de estas sociedades marginadas que no tienen muchas opciones en Estados Unidos y en todos los países de salir por esos círculos precisamente de marginación. No hay una posibilidad del ámbito de la educación, del trabajo y de otro, y cómo se encierran en estos ámbitos sin que tengas una ayuda del Estado para la cuestión de la rehabilitación y seguir la vida, ¿no? Es una cuestión que muestra mucho. Y fíjate que también aborda como una crítica a los medios de comunicación, estos medios que tienen programas en los que el personaje, bueno, quienes aparecen en los programas de televisión, pues estas figuras como perfectas, delgadas, y que luego vemos los programas y nos queremos ver igual que quienes están saliendo en la tele, estos prototipos de belleza, delgadísimos, etcétera. Entonces, justo eso, uno de los personajes principales que ustedes ya vieron a cuadro con vestido rojo, pues ella sueña con bajar de peso y hace todo lo posible por bajar de peso para que le quede el vestido el día que ella sea invitada a concursar en un programa de televisión. Entonces, es una película súper interesante. Sí es fuerte en cuanto a lo que estamos viendo, pero es una película, yo creo que es uno de los básicos que tenemos que ver de este cine contemporáneo del 2000 hacia la actualidad. Y luego continuamos con otra película que, bueno, es un programa de cortometrajes. Ahorita tenemos justamente el Festival Mix en Cineteca Zacatecas a propósito del Festival Cultural de la Diversidad Sexual, y hemos preparado una serie de programaciones para que diariamente acudan. Ustedes ya lo vieron al inicio de la cartelera, y bueno, para hoy se proyecta un documental que se llama Voces Transparentes del Festival Mix. Es importante decir que la clasificación es C y que dura 54 minutos, y después vamos a tener un cortometraje de un realizador zacatecano que se llama Mauro Babún, quien nos hizo favor de prestar su cortometraje Sante Sante, que además la producción y la fotografía es de Sajid Soto. Y este corto, pues además quiero decirles que fue hecho aquí en Zacatecas. Es una protesta poética, un fashion film que fusiona el arte, la moda, la música y la poesía en un viaje emocional impactante, donde también el simbolismo católico se combina con la lucha por la igualdad, la libertad de creer y el empoderamiento de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, aplaudo también que haya realizaciones zacatecanas que tengan estas temáticas. Podremos ver el viernes Breve Historia de un Breve Drag, también una producción zacatecana realizada por Guillermo Zapata. Así es una producción pues muy interesante para esta emisión del Festival de la Diversidad Sexual, sobre todo en la cuestión del cine y de estos cortos y producciones como Breve Historia de un Breve Drag, de lo que corresponde a Zacatecas, y ya pues se suma precisamente a estas reivindicaciones de la comunidad LGBT y más, que precisamente exigen, piden estos espacios de reconocimiento y sobre todo de inclusión. Gaby, que nos da pues mucho gusto presentar en la Cineteca y formar parte de esta emisión del festival. Sí, así es. A las 7 de la tarde hoy alcanzan a llegar para ver una producción, un documental de 51 minutos, y seguido, después de esto, va a continuar Sante Santa, el cortometraje invitado. Y luego mañana 4:50 tenemos un
reestreno que a mí me da mucha emoción tener también, además del Festival Mix México, de tener este cortometraje invitado, que es una película que se acaba de reestrenar, viene remasterizada. El año pasado se presentó en el Festival de Cine de Morelia y ahora está en un circuito cultural. Les estoy hablando de la película de 1991 de Leos Carax, Los amantes de Puente Nuevo, Les Amants du Pont-Neuf, Los amantes de Puente Nuevo. Bueno, qué barbaridad de interpretaciones de Juliette Binoche. Juliette Binoche es, bueno, yo hoy vengo a lo mejor con gripa, pero bien emocionada. Esta película que se la recomiendo, que dura 2 horas y que, pero la van a, o sea, se les va a hacer corto el tiempo. Espero que la disfruten tanto, no solo como yo, sino como mucha gente que la ha disfrutado. Entonces, son estos 2 personajes, Juliette Binoche y Denis Lavant, se llama el actor. Ahorita a ver si me confirman el nombre del actor, que él además protagonizó Holly Motors. Bueno, tiene más de 60 películas este actor, ya lo hemos visto en otras películas, por supuesto. A Juliette Binoche también le hemos visto ya en muchas películas, recordarán Azul de Krzysztof Kieslowski. Pero bueno, aquí es Denis Lavant, el actor. Entonces, ellos están en este puente que es tan representativo en París, donde se desarrolla la mayor parte de la historia. Entonces pues él es él quiere como que trabajar en un circo, hace una serie de tragafuegos, hace también ciertos malabares, pero él vive en el puente, o sea, es un vagabundo que se alimenta, sobrevive por lo que va recolectando de la gente cuando hace pues como su espectáculo. Y de repente llega acompañado en ese puente de otro señor. El puente lo están reparando, está cerrado, por eso él puede vivir ahí. Y luego llega Juliette Binoche también, que ella llega con un parche porque está perdiendo la vista. Ella es pintora, hace retratos, entonces llega ahí y también siente el puente, pues lo adopta como su casa, viven ahí, ahora sí que como pueden. Entonces ahí se reencuentran y tienen pues pues se empiezan a querer pese a las historias de vida de cada uno, pero se reencuentran y hay una serie de eventos que suceden. Luego ya cuando ellos quieren retomar o tener como una vida más normal, de vivir en una casa, de vestir un poco mejor, empiezan ellos como pues empiezan a dormir a la gente, se van a los restaurantes, el cafecito, y digo, tienen ellos sustancias que hacen que la gente se duerma, y mientras el de al lado está tomando el cafecito, le pone este líquido, y ellos aprovechan, bueno, ella, que es la que se encarga de eso, ella aprovecha para pues sacarles el dinerito de la cartera. Ya cuando tienen una fuerte cantidad de dinero, en una de esas que ella está bailando ahí en el puente, pues él a propósito trata como de que el cajoncito en el que tienen el dinero esté como en la orillita del puente. Entonces mientras ella está bailando, de repente lo avienta, y ya cuando aparentemente ellos van a tener como que una vida mejor o se van a instalar ya a vivir en otro lado,
pues es comenzar nuevamente desde abajo, pero luego pasan unas situaciones que hacen que se separen, luego se reencuentran, pero ya no les puedo contar más. Es una película bella, la música súper bien seleccionada, pero me quedo con las actuaciones, de verdad, qué maestría. Por eso seguimos viendo a Juliette Binoche y a Denis Lavant tanto tiempo, el más películas, porque son unos personajes extraordinarios, de verdad. Oigan, pues ya les diré qué fechas va a estar, porque tiene muchas fechas en la Cineteca Zacatecas, pero nos vamos a una pausa y volvemos. Hay películas que se anuncian con palabras, otras con trailers, y luego están las que lo dicen todo con una imagen. Eso es justo lo que ha hecho Christopher Nolan. Su nueva película, The Odyssey, acaba de lanzar su primer póster oficial y no se parece a nada que hayamos visto antes. La película se perfila como uno de los estrenos más esperados por los amantes del terror, y buenas noticias, pues llegará a cines el próximo 8 de agosto. Weapons cuenta la historia en torno a un suceso inexplicable, pues a las 2:17 de la mañana, un grupo de estudiantes de una escuela desaparece de manera misteriosa y sin dejar rastro. Paramount decidió lanzar el primer tráiler de Roofman, su primera película basada en una historia real y que protagonizará a Channing Tatum. Tras escapar de la cárcel, comienza su nueva vida escondido en una juguetería, lugar donde se enamora y busca cambiar, pero su pasado criminal regresa y podría arruinar todo su futuro. Uno de los mejores directores del siglo XXI, quien ha estado al mando de algunas de las mejores películas de ciencia ficción en la historia, capaz de construir espectáculos pero también espacios tremendamente íntimos, dirigirá la próxima película de James Bond. El guión, escrito por Paul Bertino, nos traslada a un futuro cercano donde una devastadora pandemia ha acabado con la población adulta. En este escenario apocalíptico, un grupo de huérfanos huye en busca de una nueva vida, solo para caer en manos de una mujer que oculta un oscuro secreto. La aparición de plataformas como Airbnb ha dado pie a un subgénero que podríamos denominar terror en apartamentos de alquiler, del que ya forman parte títulos como Barbarian, Home for Rent o Bone Lake, de la que ya puedes ver su Red Band trailer oficial. El misterio del rostro pálido. Dirección: Juan Bustillo Oro, 1935. Esta película trata sobre un desequilibrado científico que busca de manera obsesiva y desesperada la cura para una extraña enfermedad. Para obtenerla experimenta en cantidad de personas que poco a poco van muriendo por sus fracasos médicos. Sin embargo, 8 años después, regresa de su retiro pero en compañía de una misteriosa persona que se caracteriza por su extrema palidez. La atmósfera del lugar al que se muda el doctor dista mucho de ser acogedora, haciendo de esta una ambientación memorable para filmes de este tipo. A esto agregamos la brillante actuación de Carlos Villarias. Tal vez lo recuerden por su interpretación de Drácula en 1931, la cual se caracteriza por agregar un toque aterrador al personaje, que aunado a su misterio y locura, genera una cierta incomodidad en la audiencia. Para que creyeras en el amor de un muerto, pero en realidad, para que fueras la esposa de un leproso. Bueno, pues estamos nuevamente en Sala 24 y estaba hablando de Los amantes de Polnareff, Los amantes de Puente Nuevo, que tienes que verla, Jimmy, y ustedes también tienen que ver esta versión digitalizada y remasterizada de 1991. Va a estar en Cineteca Zacatecas el jueves 3 a las 4:50 de la tarde, pero también tiene más pases durante el resto de la semana y la que sigue y la que sigue. Entonces, el viernes 4 de julio a las 7:15 y creo que ya de ahí va a ser hasta la siguiente semana.
Sí. Entonces, bueno, vayan a verla, muy recomendable para quienes gustan de este buen cine. Y luego tenemos más estrenos. Vamos a continuar la cartelera con, se vuelve a proyectar el cortometraje Sante Sante de Mauro Babún, el jueves 3 a las 7 de la tarde. Luego sigue un largometraje de 76 minutos que se llama La Causa Justa del Festival Mix México, dirigido por Luis Ara Hermida. Pero Sante Sante tiene un tercer pase el viernes 4 a las 5 de la tarde y cuando termine este corto se va a proyectar Breve Historia de un Breve Drag, que ya les hemos hablado de esta película dirigida por Guillermo Zapata. Les comentaba que el viernes a las 7:15 hay otro pase de Los Amantes de Polnareff. Y luego el sábado a las 5 de la tarde entra en cartelera una película que también recomendamos muchísimo. Memorias de un caracol, del mismo director de Marial Max, del director Adam Elliott, una producción australiana de 2024 que dura 94 minutos. Así es, de este director que precisamente que le gusta indagar precisamente entre la cuestión de la muerte, la decadencia, las relaciones afectivas y su misterio de cómo se realizan y de cómo unos a otros, ¿verdad? Estas relaciones de enlace en veces de extraños, cómo ayudan o operan para salvarnos o salvar a personas que precisamente parecían destinadas ya a una decadencia o una obsolescencia, y cómo es también reflexiona en torno al amor y a la amistad en sus películas como eje, pues, para entenderlas y cómo circunda esto. A mí me parece muy interesante eso, y también pues hay que verla como la demás Mariel Max. Mariel Max, sí. Fue interesante. Esta también sigue pues los pasos de estas preguntas, de estas indagaciones, que no hay que perderse precisamente. Es un director australiano y que hace esta animación cuadro por cuadro, que es muy compleja, pero también que es muy interesante, a veces divertida, pero sobre todo él también cómo maneja esos espacios, esos lugares que son, por supuesto, de Australia. Nos muestra las comunidades o los sectores marginados, no necesariamente los mejores de la sociedad, y también ahí se desarrollan sus historias que lo hacen un poco más sombrío, pero también muy interesante de cómo sacan fuerza los personajes para salir de todas estas situaciones, que a mí me parece muy, muy rescatable eso. Sí, así es, y cuando crees que todo se derrumba, que todo cae, como el personaje de Grace, que es un personaje también súper fuerte de esta pues niña que estamos viendo y que la vemos desde que nace hasta que crece y se casa y etcétera, y se encuentra con un personaje, una anciana Pinky, un personaje súper divertido, y que además con pues esta particularidad de, o sea, es una mujer así irreverente, loquísima, pero con un buen sentido del humor, pero que le da grandes enseñanzas a esta chica, a Grace, y que gracias a ella tiene su vida más colorida, más bonita. Y vayan a ver esta película a la Cineteca, tiene varios pases, entonces vean la programación que tenemos. Por lo pronto, el próximo sábado 5 de julio a las 5 de la tarde, Memorias de un caracol, y que el personaje de Grace, que luego también pasa por distintas situaciones de la vida, y que este personaje Pinky le dice, pues es que hay que seguir y seguir y seguir, aunque la vida no sea como la tenías pensada, aunque tenga momentos, haya altibajos, hay que seguirle. Entonces, pero es una película con personajes entrañables, bien hecha, una historia bien contada, y que tienen que verla. Estuvo nominada junto con Flow al Oscar, si lo recuerdan, este año. Y
y pues vayan a ver Memorias de un Caracol, súper bonita. Y luego a las 7 de la tarde tenemos el sábado cortos variopintos, se proyectarán en la Cineteca. Son varios cortometrajes que duran 83 minutos, Fuga en Fa menor, Heavy Metal Flower, Ritmos y Fugas, La Libertad de la Jaula, Fantasía. El domingo, por supuesto, a las 12 horas, bueno, el Festival Mix, hemos de decir que es con entrada libre, pero tenemos estrenos y el reestreno de Los Amantes de Puente Nuevo. Esos tienen un costo, entrada general 20 pesos, estudiantes, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, 20 pesos únicamente. Entrada general 40. Muy accesibles los precios para esos estrenos. Y pues también, Gaby, en el matiné de este domingo tendremos precisamente esta comedia, La Gran Aventura de Pee-wee. Es una película del director Tim Burton, realizada en 1985, en pleno Reaganato. Está ahí el presidente Ronald Reagan, acuérdense, hace una revolución conservadora, ¿verdad? Acceden ahí toda esta gente rica y cambia la política económica. El que le echa ganas sale adelante y el que no, ahí se queda. Entonces vamos a ver esta comedia en ese ámbito de lo que está sucediendo nacionalmente. Y aquí vemos a un actor, a un tipo, ¿verdad?, que se compra una bicicleta extraordinaria, rojo con blanco, y cuando va a ponerle ahí un accesorio se la roban, y ahí gira pues la historia en cómo para volver a encontrarla, recorre varios lugares, se topa con varios personajes a los que por supuesto elude o se salva de ellos para continuar en esta búsqueda, y nos muestra precisamente esta sociedad norteamericana en todos estos ámbitos del consumo excesivo, del desperdicio, del que tiene con qué la hace, y el que no, pues se automargina. Entonces es muy interesante verla, recordar esta época de Norteamérica en pleno gobierno de Ronald Reagan, cómo era la sociedad en ese momento y los personajes, y sobre todo no perder el hilo de este personaje, cómo recorre todo esto para volver a encontrar su bicicleta. Pues, ¿no? Es una película de Tim Burton que vamos a ver pues ahí los contrastes, precisamente todo lo que es común en él, todo este colorido, los contrastes en los rojos, en los amarillos, en los verdes, claro. Una explosión de color que nos hace más llamativo precisamente estas composiciones, y no pierdan de vista pues cómo va evolucionando con todas estas propuestas que va a tener en el futuro, sus películas, sus creaciones, sus historias, ¿no? Entonces no se lo pierdan de matiné, hagan su planeación. Acuérdense que el matiné es este domingo gratuito y los estrenos pues sí se cobran una cantidad módica, y haga su agenda y no se queje de que en Zacatecas no hay nada que hacer. Hay muchísimo. Sí, todos los domingos son de matiné a las 12 horas, entrada libre. Y ya el siguiente programa estaremos hablando de It's Not Me, que es el otro estreno que tendremos en la Cineteca Zacatecas el domingo a las 8:30 de la tarde, una película de Leos Carax, y que pues es una película personal y excéntrica que fue parte de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, su edición 76, y formó parte del Festival de Cine de Cannes del año pasado. Esta película francesa, clasificación B, que dura 42 minutos. ¿Dónde estás ahora, Leos Carax? Esa fue la pregunta que el Centro Pompidou, este museo tan representativo de París, planteó al cineasta para una exposición que no llegó a realizarse. La idea, sin embargo, perduró, y este mediometraje autobiográfico intenta responder la pregunta a través de un collage que evoca con cariño la estética de Jean-Luc Godard y repasa más de 40 años de la filmografía de Carax, mezclando escenas de sus películas, cintas clásicas, vídeos caseros, fotografías, y recuperando personajes icónicos como Monsieur Mer. Dinámico, lúdico y onírico. Carax hace de este autorretrato un ensayo poético sobre el poder, la política, la creación de imágenes, que es a la vez irónico y juguetón, anárquico y profundamente personal. Pues
Este trabajo más reciente de Leos Carax ya es un estreno nacional, está en diversos complejos, está en Cineteca Zacatecas, por supuesto. A partir del próximo domingo 6 va a tener varios pases. Pero para quienes también gustan de este cine que se proyecta en otros complejos cinematográficos, les queremos hacer un par de recomendaciones. Ya nos queda poco tiempo, pero queremos hacer 2 recomendaciones. Muy bien, una sería el esquema fenicio. Es una película comedia muy divertida de el director Wes Anderson, y vamos ahí a ver la actuación de Benicio del Toro, y esta película está ambientada en lo que sería esta área geográfica, la Gran Fenicia, que estaría ubicada geográficamente ahí por donde hoy es Irak, Irán, esos países. Y está ambientada en la época de la Segunda Guerra Mundial. Un poco es una historia también sobre el colonialismo, ¿verdad? Y este magnate empresario que va a interpretar Benicio del Toro, que es Sasa Corda, así se llama su personaje. Lo mismo es un personaje que vende armas, que negocia, ¿verdad? Creando puertos, puentes, líneas de ferrocarril y otros esquemas, hoteles de lujo, todo lo que se crea, por ejemplo, en este periodo colonial, en lo que va a ser Asia, en estos países conflictivos actualmente de Afganistán, Irán y esa región, la Gran Fenicia, y cómo él, pues, quiere dejarle, después se preocupa y ubica a su hija que él descuidó, que es una religiosa, para que conozca el negocio, entre, lo comprende y dejárselo. Su hija, por supuesto, es una religiosa, que es el contraste, ¿verdad?, del bien y el mal, y de cómo ella, pues, está en contra de todo lo que es su papá, pero precisamente se tratará de hacer esta herencia y nos va a presentar todo este escenario. Es una película muy interesante porque él la dedica precisamente a un pariente, a su suegro, me parece, que es de origen libanés. Okay. Y entonces un poco esta alegoría de qué mundo vivió él, ¿verdad?, su suegro, y cómo se ha transformado y cómo fue este esquema, cómo se fue modificando a partir de estas colonias que estuvo parte de Inglaterra, Estados Unidos, Francia y otros, cómo cambiaron todo el esquema geográfico a ser el mundo caótico que acabamos de ver entre Irak, Israel, Irán, Estados Unidos, y un poco comprender, pero de una forma cómica, este programa. Yo se la recomiendo, véanla, ¿verdad? Ya me pasé, bueno, se la recomiendo, véanla. Sí, vayan a ver Exterminio, digo, pues ya el siguiente programa, pero vayan a ver Exterminio, la evolución, es espectacular en lo visual, de verdad. Había momentos en los que yo dije, no, bueno, parece que estoy viendo imágenes del impresionismo, de la pintura, de aquel movimiento tan bello, bueno, que a mí me parecía así, pinturas de Monet, etcétera. La fotografía es estupenda, los personajes, todo bien actuado, bien hecho, bien elaborado. Los zombies, ahora con esto de que hay zombies alfa y a la primera que intentas matarlos donde debe de ser, pues no, ahora tiene que ser 12 flechas para un zombie, si no, no muere. Y algo que me impresionó también, digo, además de todo esto que ya no les puedo contar tanto, es que Danny Boyle, quien es el director, que buena película hizo, a mí sí me gustó. Digo, yo ya había visto anteriormente el trabajo que él había hecho en Exterminio hace ya varios años, pero que un director te presente una película de zombies, pero que también te sensibilice, de verdad es que es complicado, que vayas de estar así como asustado, agobiado, a casi llorar. Eso es algo que le debo de aplaudir y reconocer a este director, porque no todos los directores que hacen estos géneros logran la contraparte. Pues sí nos podemos asustar y demás, pero
sentir esta sensibilidad que te puede llegar a tocar al estar viendo la película. La recomiendo mucho, vayan a verla al cine. Ya el siguiente programa hablaremos más. Muchas gracias. Hasta la próxima.